Dios les bendiga, amada familia. Bienvenidos sean en este día que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Aleluya, bendito Dios. Aleluya. Amada familia, muchas veces nosotros, vamos a ser procesados de parte del Señor. Muchas veces nosotros mismos vamos a ser puestos en pruebas que muchas veces ni las vamos a entender. Pero qué maravilloso y qué hermoso es, ¿verdad?, poderse dar cuenta y decir: Señor, tú me estás poniendo en una prueba. Y en ese momento reaccionar y decir: Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda en medio de este proceso o en medio de esta prueba? La palabra registra, amado hermano, a muchas familias, a muchos hombres de Dios, a muchas mujeres que fueron procesados por muchos años. Viene a mi memoria mujeres que no podían tener hijos. Dice la palabra de Dios que estaba un ejemplo, la madre de Samuel, Ana. Esta mujer dice que fue ante la presencia de Dios al templo, y entonces dice que esta mujer fue acusada también, fue señalada, como muchas veces nos puede estar pasando a nosotros. Dice la palabra de Dios que esta mujer fue a clamar por aquel hijo que ella quería, que ella deseaba, y entonces que esta mujer estaba llorando amargamente. Pero llegó un momento donde dice que guardó silencio, y entonces tal vez aquel hombre, el sacerdote Elí, dice que la acusó de que estaba ebria. Y ella le dice: hombre, no me acuses, porque soy mujer que nunca he tomado vino. A un Abraham, cuando este hombre Abraham, anciano ya de muchos años, pero que sin embargo Dios tenía un plan perfecto para él. Ese era el tiempo de Abraham. Ese era el tiempo de Abraham y Sara, donde entonces a esta pareja se le da una promesa eterna, maravillosa, donde Sara sería entonces, cuando se le cambia el nombre de Saraí a Sara, y donde significa madre de naciones. Y aquel hombre llamado Abraham es cambiado su nombre a Abraham. Aleluya, padre de multitudes. Y entonces dice la palabra del Señor que estos hombres, este hombre y esta mujer, se le entrega una promesa. Pero que sin embargo entonces en aquel momento Sara, dice la palabra de Dios, que falló en su fe. Dice la palabra de Dios entonces que en aquel momento Sara tuvo miedo. Porque entonces si no hubiera tenido miedo o temor de que Dios cumpliera, no hubiera reaccionado como reaccionó cuando le entregó su sierva a su marido para que entonces ellas le tuviera un hijo. Porque la promesa era esa, mi amado. La promesa era entonces que Abraham iba a ser un hombre de multitudes, iba a ser un padre de naciones. Pero entonces, sin embargo, ¿cómo era posible que Dios me está diciendo que yo voy a ser un padre de naciones? Soy viejo, ya soy grande, no tengo ni siquiera un hijo. ¿Cómo me está diciendo Dios que yo voy a ser padre de multitudes? ¿Cómo? Pero entonces eso es lo que nosotros no. Dios también entonces a muchos más. Un José, cuando dice la palabra de Dios que fue vendido. Dice la palabra del Señor que fue vendido por sus propios hermanos y lanzado a un pozo. Y sacado de aquel pozo, ¿sabe para qué solamente? Para venderlo. Dice que lo vendieron a los hombres que iban pasando en ese momento, por ahí, en el momento donde ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y lo vendieron entonces. Y aquellos hombres dice que lo llevaron a Egipto. Y allá también fue comprado como esclavo. La diferencia es, amado hermano, que me impacta la historia de José, porque José tenía un... Pero me impacta lo de José porque dice la palabra de Dios que este hombre se mantuvo firme en todo momento. Quiere decir entonces que este hombre mantenía una relación con Dios. Porque la palabra registra que dice la palabra que en aquel momento cuando él cae en manos de este hombre, Potifar, dice que va entonces a su casa y lo pone como el alto en mando. Y viene la esposa entonces de Potifar y lo quiere hacer caer en tentación. Pero que sin embargo entonces José dice que salió corriendo. Porque este hombre quiere decir entonces que estaba lleno de Dios. Este hombre tenía una relación con Dios. Y así sucederá en estas situaciones. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, vamos a salir huyendo del pecado. Vamos a salir huyendo. Entonces, que el proceso de José fue llevado a la cárcel después de eso por ese error o por ese crimen que supuestamente lo acusaban y que no había cometido. Que era un crimen de faltarle el respeto a la esposa de un mando, alto en mando en aquel momento. Entonces, aquel hombre que cuidaba. Pero que sin embargo entonces dice que entonces este hombre es mandado, José es mandado a la cárcel por este crimen que él no había cometido. Y llega a la cárcel y entonces pasa ese proceso de mucho tiempo estar en la cárcel. Puedo pensar, mi amado hermano, ¿sabe? Que si este hombre pudo mantenerse aún con fe, porque ahí la palabra me registra, porque dice la palabra de Dios que José entra a la cárcel y entra en un liderazgo, aún en la cárcel. Escuche,
Aún en la cárcel dice la palabra de Dios que lo pusieron como alto en mando también. Dice la palabra de Dios que lo pusieron a administrar a aquellos presos que estaban ahí en la cárcel. Ay, santo, qué poderoso. Entonces me indica la palabra que, aunque no me lo esté diciendo claramente, me está indicando que la fe de aquel hombre no menguó. Que la fe del hombre, de aquel hombre, José, no se fue para abajo, no dudó, no titubeó. Dice la palabra entonces más bien que se mantuvo como un jefe en mando, aún en medio del proceso, aún en medio del encarcelamiento, aún en medio de la prueba. Él se mantuvo porque creía que aquel Dios todopoderoso. Hasta el día entonces que Dios tenía preparado aquel momento donde el faraón tiene aquellos sueños y es perturbado. Y solamente había un líder poderoso, aleluya, en aquella tierra, sí Señor, que podía interpretar aquel sueño maravilloso. Entonces que este hombre, solamente él podía interpretarlo al faraón. Y ahí es donde entonces viene la exaltación de José, donde fue puesto el segundo hombre en mando después del faraón en toda aquella tierra. Ay, santo, qué poderoso. O también viene a mi mente, ¿sabe? El proceso que pasó también un David. Y este tal vez sea otro tipo de proceso y tal vez no sea el mismo proceso que pasó en Abraham, o un proceso que pasó Ana, la madre de Samuel, o una Sara esperando, que se desesperó también y quiso actuar con su propia mano. Son diferentes procesos, mis amados hermanos, que entonces nos damos cuenta cómo reaccionan estas gentes y que aprendamos de ellos. Es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Dios quiere que aprendamos de ellos. Y vamos a finalizar entonces con este proceso de David, donde dice la palabra de Dios que entonces David es ungido como rey. He dicho, uno de tus hijos será rey de Israel. Y entonces dice la palabra de Dios que comienzan todos aquellos hijos y hasta el mismo profeta se equivocó, ¿sabe? Y comienzan a pasar entonces los hijos de este hombre. Y dice la palabra entonces que comienzan a pasar todos los hermanos de David. Y ninguno de ellos era. Y donde la palabra registra que entonces dice la palabra de Dios que Samuel se equivocó. Porque Samuel dice que miró lo que está por fuera. Pero que sin embargo Dios ya sabía quién era el elegido. Y Samuel se equivoca porque mira lo fuerte, mira lo alto. Y dice, este es el hombre elegido que Dios tiene. Pero Dios había elegido a un hombre que era solamente un simple cuidador de ovejas. Un simple pastor, podríamos decir. Un joven que tal vez ni siquiera no le ponía mucha atención, pero que sin embargo es ser el elegido para aquel momento. Y dice la palabra entonces de Dios que va a Samuel ahí donde está él y entonces lo unge como un rey, el segundo rey de Israel. Y dice la palabra entonces que pasaron un proceso. Fue tanto el proceso que pasó entonces de aquel momento de llegar al ungimiento y esperar que pasara todo el proceso, porque ni siquiera, yo me imagino que David ni siquiera pensaba cuándo iba a ser el día que iba a llegar para poderse sentar en el trono. Yo me imagino que David no estaba pensando en eso. Yo me imagino que David no estaba tan apresurado por decir, ¿cuándo es el momento, Señor, que yo me voy a sentar en ese trono? Porque se imagina el momento que pasó David cuando aún todavía estaba el rey a Saúl vivo. Y entonces dice todavía la palabra de Dios que el mismo David era usado para traer paz a Saúl. Por medio de su canto, por medio de del arpa que David tocaba. Dice que solamente ahí donde sentía paz este hombre, Saúl. Pero era tan fiel aquel testimonio de este hombre poderoso David, que dice la palabra que aún siguiéndolo, aún persiguiéndolo para matarlo, Saúl, a David, este hombre se mantuvo fiel y dijo, nunca permitiré, no me permitiré yo tocar el ungido de Jehová, que era Saúl. Había una fidelidad tan grande en aquel hombre hacia su rey en ese momento, porque aún todavía era rey Saúl. Por eso le vengo desglosando en cada momento, en cada situación, procesos diferentes. David no se desesperó por entrar al trono o por llegar al trono rápidamente. Hannah hizo lo que tenía que hacer, ir ante la presencia de Dios y clamar y decirle, Dios de Israel, hazme justicia. Si tú me das un hijo, yo te prometo, Señor, entonces que lo pondré a tu servicio. Te lo entregaré, Señor. Y así mismo como tú me lo has dado de regalo, solamente lo tendré en mi vientre entonces, pero después yo mismo te lo entregaré y que te servirá y será tu siervo. Y de igual manera, aquel hombre, cuando José pasó todo su proceso, volvió a ver a su familia. Pudo abrazar a su padre nuevamente. Perdonó a sus hermanos, sí, Señor.
Y entonces dice la palabra del Señor que entonces todos fueron a vivir con José a tierra de Egipto. Y ahí estuvieron. Entonces dice la palabra de Dios que entonces claramente Él quiere que seas como un Job también. Porque miren lo que la palabra de Dios dice, sabemos y entendemos, tal vez muchos de nosotros conocemos, tal vez Job en la palabra del Señor indica que era un hombre, dice la palabra de Dios, que era temeroso a Dios, que no había otro hombre como él en la tierra, dijo Dios. Y entonces la palabra registra que este hombre se mantuvo fiel, aún en medio del proceso, aún en medio de la prueba, aún en medio de la persecución que vino a su casa. Que aunque todo solamente sabe lo que hizo Job, dice que maldijo el día en que nació. Pero que sin embargo, no por eso Dios lo desechó, no por eso Dios lo castigó, no por eso Dios lo echó fuera, porque solamente Él dijo, maldigo el día en que nací. Pero entonces Dios lo que desea de ti, mi amado hermano, es que tú un día levantes tu cabeza en medio de cualquier proceso y puedas decir, Dios, yo sé que tú vives. Y podamos decir entonces, como la palabra de Dios registra en Job 19, aleluya, 25 y el 26, mire lo que dice. Dice, pero en cuanto a mí, Él está seguro de lo que está diciendo. En cuanto a mí, estoy seguro de esto. Yo no sé en cuanto a ti, pero en cuanto a mí, dice Job, aleluya, sé que mi Redentor vive. Y un día, dice, por fin estará sobre la tierra. Aleluya, Él quiere decir que Él va a regresar por ti, mi amado. Él no se ha olvidado de ti. Y entonces dice el 26, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía, dice, en mi cuerpo veré a Dios. Todavía, dice este hombre, mi cuerpo, dice, todavía en mi cuerpo veré a Dios. La palabra del Señor, aún en mi cuerpo yo veré a Dios. Aleluya. 17, yo mismo le veré. Asimismo, dice, lo veré con mis propios ojos. Y entonces dice este hombre, este pensamiento me llena de asombro. Qué increíble es pensar y decir, wow, Señor, yo sé que tú vives. Yo sé, Señor, que entonces, aunque mi cuerpo esté comido por la tierra, aún en mi cuerpo yo sé que te veré. Una señal de que tu salvación es verdadera, porque aquí lo está diciendo este hombre. Es una señal, tu mirada en ese Dios todopoderoso, en ese Redentor de tu vida, aleluya. En Él y de Él proviene tu salvación y tu redención. Entonces podrás tener gozo, como lo dijo aquí este hombre Job, aún en medio de su proceso. Y podrás levantar tu mirada y decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor. Y entonces que podamos decir, como lo dijo Job, este pensamiento me llena de asombro. Aleluya. Este pensamiento de entender y saber que un día le voy a ver a ese Dios todopoderoso, que lo que esta tierra me está afligiendo no es nada comparable con la gloria venidera, dice la palabra de Dios. No es nada comparable esta tribulación momentánea. Así, mi amado hermano, que yo te digo de parte del Señor en este día, aleluya, que tu proceso, si tú piensas que no va a terminar, va a terminar. Solamente yo te digo de parte del Señor, mantente fiel, mantente fuerte, mantente enfocado, mi amado, aleluya. Mantente enfocado, familia. Estás en un proceso que tal vez tú crees que no puedes salir. Tal vez el Señor ha permitido que toquen tu carne y estás pasando un proceso de enfermedad. Yo te digo de parte del Señor, aún en esa situación, mantente fiel al Señor. Porque Dios, mi amado hermano, muchas veces nos permite pasar procesos que no los entendemos. Procesos que decimos, ¿por qué, Señor amado, tú permitiste esto en mi vida? No tengo explicación. No puedo dar la explicación. Si alguien viniera a preguntarme a mí y dijera, ¿por qué lo estás pasando? Me imagino que es por esto, me imagino que es por lo otro. Pero que sin embargo, entonces la palabra del Señor me da esperanza y me dice, este pensamiento me llena de asombro. Este acontecimiento me llena de asombro, de saber y entender que lo que estoy pasando aquí no es nada comparado con lo que va a venir para mí más adelante. Aleluya, bendito Dios. Así que llénate de valor, llénate de fuerza, llénate de fe, llénate de esperanza, llénate de aliento, sí, Señor, de saber y entender que el Dios Todopoderoso es el único que puede hacer en tu vida un cambio real y que Él es el único que te puede dar la esperanza en medio de cualquier proceso. Solo no pierdas la fe, solo no pierdas la esperanza, mantente a flote, mantente remando, mantente, si estás nadando, mantente con tus manos dándole, si estás trotando, sigue trotando.
No te rindas, mi amado hermano. No te rindas, familia. No te rindas. Sigue peleando. Aleluya, porque sabemos y entendemos que nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor vive, aleluya. Él vive para siempre. Así, mi amado hermano, que yo te dejo con esta hermosa reflexión de parte del Señor en este día, que el Señor quiere entonces que en medio de cualquier situación tú lo sigas mirando a Él, que no importa lo que tal vez el mundo nos haga pensar o nos quiera hacer pensar, el Dios del cielo está de nuestro lado. Así que familia, te dejo, será hasta una próxima, creyendo en el nombre de Jesús, que Dios es más que bueno y que de nosotros. Así que Dios te bendiga, familia, será hasta una próxima, confiando en el nombre de Jesús, que Él cuida de nosotros. Amén y amén. Aleluya.